Hola, les doy la bienvenida a este programa institucional de la Cámara de Representantes, Así nacen las leyes, un espacio dedicado a todos los ciudadanos para que tengan la oportunidad de conocer en profundidad sobre estos temas de interés nacional que de alguna manera influyen en su día a día. Vamos a hablar hoy de un tema que afecta a miles de colombianos que por circunstancias de la vida han tenido que establecerse en asentamientos humanos que se encuentran en proceso de legalización, pero que por los altos costos que este trámite representa para ellos no se ha podido llevar a cabo la titularidad de sus viviendas. Es por eso que el Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que fija normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos. Tenemos un invitado para este tema muy especial. Se trata del doctor Miguel Ángel Pinto, abogado, representante por el Partido Liberal y actual presidente de la Cámara de Representantes. Un placer, doctor Pinto, tenerlo aquí en Así nacen las leyes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos los colombianos que nos siguen por este importante programa. Vamos a hablar, presidente, de este programa denominado Notaría Cero, Curaduría Cero, un proyecto de ley más conocido como la Ley Pinto y por medio del cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos. Pero queremos pues, que sea usted, presidente, quien nos explique en qué consiste este proyecto que ya es ley de la República a propósito. Bueno, mira, este proyecto de ley surge a raíz de alguna experiencia que se vivió en Bucaramanga, básicamente, que fue piloto en el proceso de legalización de los asentamientos humanos subnormales. Esos asentamientos son aquellos barrios que se construyeron o se levantaron antes de hacer obligatorio en Colombia el plan de ordenamiento territorial, que establece ya unas normas específicas en una zona de urbanismo que tienen que adelantarse. Antes de eso, en Colombia se construyeron muchas viviendas, muchos asentamientos humanos sin ningún tipo de planificación, sin títulos de propiedad. Algunos eran predios cuyo titular era el Estado, los diferentes municipios, otros eran predios de particulares que habían sido adquiridos a través de promesas de venta, donde la gente adquiría, digamos, el terreno, pero levantaban las edificaciones sin que planeación interviniera, sin ningún tipo de reglamentación. Todos estos asentamientos humanos que llevan 30, 40, otros sin más de 50 años en Colombia, empezaron a tener diferentes problemas. La primera, el Estado no podía invertir en estos sectores porque no estaban legalizados. En el plan de ordenamiento, en el plan de desarrollo del año 2002 en Colombia se prohibió de manera expresa que los municipios pudieran, o el Estado en general, pudiera invertir en estos sectores en adecuación de sus calles, en adecuación de sus alcantarillados, en la prestación de los servicios públicos, y fue a través de una tutela que la Corte Constitucional determinó que los pobres no podían ser condenados a seguir siendo más pobres y el Estado debía invertir en este tipo de asentamientos humanos. A través de eso pues empezó a hacerse un proceso de inversión. Posteriormente, con las leyes que teníamos nosotros vigentes, se reglamentó para que estos asentamientos pudieran ser legalizados. Entonces los municipios empezaron a adquirir los predios donde estaban ubicados los asentamientos para hacer todo ese proceso de legalización, haciendo obras de mitigación de riesgos, haciendo procesos de inversión o de reubicación de muchas de estas familias para que una vez cumplido con todas estas normatividades se produjera la legalización de estos ya como unos barrios que hacen parte del sistema político y social de cada municipio. Presidente. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué encontramos nosotros en Bucaramanga bajo la experiencia que se hizo en la administración pasada, en la alcaldía de la ciudad, donde fueron legalizados cerca de 32 de estos barrios y estuvo el presidente Santos allí entregando las escrituras a los beneficiarios de estos asentamientos que por primera vez en 30 o 40 años podían tener un título de propiedad, que no tenían cómo pagar los gastos notariales que implicaba legalizar el predio, para posteriormente ir a las curadurías y pagar sus gastos de planos, de legalización de sus viviendas, de sus edificaciones,
que también tenían otro alto costo y la gente terminó con las escrituras debajo del colchón y los procesos de legalización y las inversiones que el Estado había hecho había quedado parado. Esta gente no tiene posibilidades de tener acceso a mejoramientos de vivienda por no tener un título de propiedad, no tienen acceso a los servicios públicos porque no les entregan las nomenclaturas, porque no acreditan la titularidad. Entonces toda esta gente en muchos sectores se surten, por ejemplo, el agua a través de pilas comunitarias, en otros se cuelgan de los postes de la luz para tener su proceso de energía. Hay edificaciones donde viven 4 familias diferentes y si les han dado una nomenclatura es una sola para toda la edificación, tienen que compartir los servicios públicos, tienen problemas de que sus viviendas, si las van a vender, si no tienen un título, pues obviamente tienen que hacer con documentos fuera, documentos privados a unos costos muy bajos. Hay muchas de las gentes que crearon o construyeron sus viviendas que ya fallecieron, donde hoy están siendo ocupadas por sus hijos o ya por sus nietos incluso, tienen problemas de procesos de sucesión porque no han tenido una titularidad. Este proyecto lo que buscó es que en estos asentamientos subnormales que empiezan y surten el proceso ya de legalización, solo para los municipios que han adoptado la política pública de legalización de los asentamientos subnormales. Cuando ya están en esta fase de legalización, esta gente pueda tener el trámite de sus notarías a 0 pesos, a 0 costos, que su trámite se haga bajo la modalidad sin cuantía, que no les implique ningún costo. Y el tema de las curadurías regrese a las oficinas de planeación municipal solo para estos efectos y a través de las oficinas de planeación municipal se haga el mismo procedimiento de legalización de las edificaciones sin ningún costo. Por eso la ley determina que los municipios tendrán 90 días para implementar la oficina de la curaduría a través de las oficinas de planeación y podamos cumplir con el sueño de miles de colombianos que se encuentran en esta condición y que han soñado con tener un título de propiedad que lo puedan tener de manera efectiva y con eso garantizarles sus derechos y su acceso, como le digo, a servicios públicos, a mejoramientos de vivienda, a poder hipotecarlas incluso para arreglar sus casas, a venderlas si se quieren trasladar a un mejor espacio, pero que si las vendan ya en los valores comerciales y no pierdan lo que han invertido en la construcción de esas edificaciones. Justamente, presidente, usted habla que son miles de colombianos en esta situación. ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué tipo de población estamos hablando que se establecieron en asentamientos humanos y que hoy día pueden, gracias a este proyecto de ley, gozar de esta titularidad de sus propiedades? Bueno, normalmente cuando se crearon esos asentamientos subnormales eran personas de los estratos 0, 1, en la medida en que fueron arreglando, digamos, sus viviendas, que las fueron modificando, pues, y los municipios empezaron a hacer obras de mitigación de riesgo, de embellecimiento de estos sectores, pasaron a ser estrato 2, incluso hoy hay muchos ya en estrato 3, pero que no tienen hoy un título de propiedad. Son miles de familias que en Colombia, desde el año 2003 hacia atrás, levantaron estos asentamientos humanos cuando no existía todo el ordenamiento hoy de planificación que contemplan las normas de los planes de ordenamiento territorial que se empezaron a hacer ya obligatorios en Colombia. Muy bien, hacemos una primera pausa en Así nacen las leyes y ya continuamos con el doctor Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara de Representantes. No se muevan, esto es Así nacen las leyes. En Bogotá hay 833 nuevas oportunidades para hacer parte del equipo que trabaja por la educación de la ciudad. La Comisión Nacional del Servicio Civil invita a todos los colombianos a participar en este concurso de méritos que busca los mejores perfiles profesionales, técnicos y asistenciales para integrarse a la planta de carrera administrativa. Consulte la oferta pública de empleos en www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Regístrese, seleccione el empleo de su interés y asegúrese de cumplir con todos los requisitos. Desde ahora puede ingresar los documentos exigidos para el concurso y a partir del 19 de septiembre adquiera el derecho de participación PIN e inscríbase. Para más información ingrese al portal de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior. Asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Buenas noticias. Colombia está libre de marchitamiento por Fusarium RT4. ¿Qué es Fusarium RT4? Una enfermedad que destruye los cultivos de banano y plátano. ¿Cómo puedo prevenir el ingreso a Colombia? Solicitando ayuda al ICA. Desinfectando mi calzado y ropa luego de visitar cultivos en el exterior. Evitando el ingreso de artesanías de material vegetal, banano y plátano. Prevenir el ingreso de Fusarium RT4 es compromiso de todos. Colombia unida por un país libre de marchitamiento por Fusarium RT4. Más información en www.ica.gov.co al 332-3700 extensión 1386. Los habitantes de calle son personas con sueños y metas. Son primos. Son hijos. Son hermanos. Son padres y madres. Son personas como tú. El distrito dispone de programas para la atención integral de los habitantes de calle. Invítalos a nuestros centros de atención. Infórmate en www.integracionsocial.gov.co/habitante de calle. Línea de atención 320-6594. Presidente, ya nos habló un poco de las bondades de este proyecto, pero queremos ser un poco reiterativos y queremos que nos comente, para que quede todo claro, cuáles son los beneficios que tiene este proyecto para el propietario de vivienda, además de la gratuidad en la escritura pública, de la titulación del predio. ¿Qué otros beneficios puede acceder este propietario de vivienda? Bueno, primero es cumplir el sueño de cada familia colombiana que quiere tener su título de propiedad de una vivienda que ha ocupado durante 10, 20, 30, 40 años y que no ha podido cumplir con ese sueño de dejarle esos títulos, digamos, a sus hijos, a sus familias. En segundo lugar, pues tener un título de propiedad implica que quien es titular puede entrar ya en el comercio, digamos, en el ámbito de la sociedad, puede vender sus viviendas, puede permutarlas, puede hipotecarlas para poder mejorar su estructura, pueden acceder a mejoramientos de vivienda que otorga el Estado para poder seguir enriqueciendo o creciendo su vivienda. Pero lo más fundamental, como lo dije hace un rato, es que les puedan entregar las nomenclaturas a sus viviendas para poder acceder a los servicios públicos, para que le puedan tener el servicio de agua, de electrificación, en fin, etcétera, porque sin la nomenclatura, esta ley lo hace obligatorio, la entrega de esas nomenclaturas a esas viviendas. Sin ellos, pues la gente no puede acceder a la prestación de servicios públicos. Este proyecto, cuando nosotros lo presentamos en el Congreso, hubo varias discusiones. Por ejemplo, en los temas de los notarios, si esto iba a ser sin ningún costo, pues ¿quién asumía básicamente, digamos, el costo de lo que los notarios estaban recibiendo? Yo les explicaba que aquí hay más de 100.000 familias en Colombia que hoy están por fuera, que nunca acceden a una notaría porque no tienen el título.
La contraprestación incluso que tienen los notarios es que esta gente con su título entra al mercado. Cuando lo va a hipotecar, pues sí quiere una notaría. Cuando va a hacer un proceso de sucesión, en caso de que fallezca el titular, pues van a las notarías a hacer los procesos de sucesión cuando son de mutuo acuerdo. Incluso si se hace a través de un juzgado, tienen que entrar a legalizarlas también en un trámite notarial. Es decir, todos esos predios entran a la legalidad y por supuesto los notarios lo que van a tener son futuros clientes que van a trabajar. Eso es una contraprestación de hacer un proceso gratuito en el momento inicial, pero de ahí en adelante van a tener precisamente la gente incorporada dentro del tema social, que fue una de las grandes inquietudes que presentaron el tema de los notarios. El Estado ha hecho un proceso de inversión alto en muchos de estos sectores, haciendo los procesos de mitigación, aporta la mayoría de las veces los terrenos que son de su propiedad o adquiere los terrenos que son de particulares para podérselos entregar a estas familias. Y ese es el beneficio que se tiene, que en este momento se les entrega, como no tienen los recursos, son gente de estratos muy bajos, estos costos no son baratos, la boleta fiscal, mucho menos los gastos que implica el trámite de la curaduría, no son trámites económicos, la gente no tiene acceso a eso y por eso esta norma contempla, solo para ellos, para estos tipos de viviendas de interés social que se han levantado, los asentamientos humanos o normales, que puedan adquirir su título de propiedad y legalizar su vivienda a cero costos. Presidente, muy interesante este proyecto. Ya usted nos comentaba, está claro que está dirigido a familias de escasos recursos que hasta el momento no han podido legalizar sus bienes inmuebles, pero la pregunta es, ¿qué pasos debe dar una persona o una comunidad para poder aplicar este programa de mejoramiento de calidad de vida también? Porque en realidad es también un aporte a su calidad de vida, a mejorar su calidad de vida, presidente. Bueno, más que las familias, son los municipios los que tienen que hacer todo el trámite, porque la ley está diseñada para que ésta se aplique en los municipios que adoptan la política pública de legalización de los asentamientos subnormales. Es decir, los alcaldes deben a través de sus consejos municipales adoptar primero esa política pública que ya está y hace parte de nuestra legislación. Una vez los municipios la adoptan y arranca el proceso de legalización de estos asentamientos subnormales, pues los municipios son los que tienen que adquirir los predios, tienen que hacer reubicación de familias en caso de que estén en zonas de alto riesgo, no entran en este sistema de ley, hay que reubicarlos. En los otros habrá que hacer obras de mitigación de riesgos para que los barrios queden debidamente adecuados y puedan ser legalizados por los municipios. Ese es el trámite administrativo. Cuando los municipios han legalizado estos asentamientos humanos y ya pasan a ser barrios constitutivos de su urbe, en ese momento es que se les entregan los títulos de propiedad a cada una de las familias que las han venido ocupando durante todo este lapso de tiempo, que ya el municipio tiene la relación. Perdón que le interrumpa, para que quede bien claro este tema, no es la persona, no es de manera individual, sino es la comunidad a través del representante legal, del alcalde, etcétera. Es el municipio, exactamente. Es el municipio, porque el municipio es el que hace la legalización de estos barrios. Cuando el municipio lo legaliza, tiene el censo de las familias, saben quiénes son los propietarios y en ese momento, cuando están legalizados, el municipio debe enviar el listado a las notarías de las personas, porque quienes se benefician con este trámite de notaría cero, curaduría cero, son personas naturales, es decir, ahí sí son de manera individual cada propietario y titular de su propia vivienda. Esto no tiene nada que ver ni con urbanizaciones, ni con nada de ese tipo de cosas. Son los propietarios, son personas naturales, son los únicos beneficiarios y así quedó de manera expresa en la ley, que es para ellos, pero todo el trámite lo hacen los municipios, como lo digo. Lo primero que deben hacer los municipios es adoptar la política pública de legalización y en ese transcurrir, cuando hacen la legalización, culmina con la entrega de los títulos para que puedan ser llevados a la notaría y a las curadurías a hacer su trámite de legalización, y eso es lo que se va a hacer sin ningún costo para que las familias puedan tener su título de manera rápida, una vez hayan legalizado los barrios. Muy bien, hacemos aquí una segunda pausa en Así Nacen las Leyes. Ya continuamos con este interesante proyecto, Notaría Cero, Curaduría Cero. No se muevan, esto es Así Nacen las Leyes. de
tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 50.000 pesos, el tercero de la nueva familia. Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, un colibrí picando una flor y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Se construirá la segunda calzada Ibagué-Cajamarca, que conectará Girardot, Espinal, Ibagué y Cajamarca. Con una inversión de 1.02 billones, se están construyendo 35 kilómetros en doble calzada. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Los habitantes de calle son personas con sueños y metas. Son primos. Son hijos. Son hermanos. Son padres y madres. Son personas como tú. El distrito dispone de programas para la atención integral de los habitantes de calle. Invítalos a nuestros centros de atención. Infórmate en www.integracionsocial.go.co/habitante de calle. Línea de atención 320-6594. Muy bien, continuamos en Así nacen las leyes con el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Miguel Ángel Pinto, y su proyecto denominado Notaría Cero, Curaduría Cero, más conocido como la Ley Pinto. Bueno, presidente, ¿cuál es la posición del gobierno frente a este proyecto? Y cómo fue también, obviamente, todo el trámite aquí en el Congreso de la República. Bueno, este proyecto empezó su tránsito por la Cámara de Representantes en la comisión primera. Yo, por supuesto, no solamente soy el autor, fui ponente en el trámite en la Cámara, comisión primera y en plenaria de la Cámara fue aprobado sin ningún problema. Cuando salió en la aprobación en la Cámara, por supuesto, ya fue revisado por el Ministerio de Vivienda, que quiso incorporar algunos temas. Le pareció muy interesante el proyecto, se quisieron hacer algunas modificaciones al proyecto, se enriqueció con ellos, se trabajó y luego se detuvo el trámite en el Senado de la República. Ya hubo un poco más de, digamos, de discusión a través de lo que el mismo Ministerio de Vivienda había incorporado, y algunas de las cosas que incorporó al proyecto inicial el Ministerio de Vivienda fueron eliminados porque no había un principio de consecutividad, que fue la discusión que hubo. Entonces dejamos más o menos el texto original como había sido aprobado en la Cámara, en el Senado, pero enriquecido, con, digamos, una mejor redacción, la que se manejó con el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Hacienda también intervino en esto, nos rindió el concepto favorable el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Revisaron el proyecto, nos hicieron también algunas consideraciones de algunas modificaciones de redacción, básicamente sin modificar el espíritu de la norma, que fueron tenidas en cuenta en la plenaria tanto en la Comisión Primera de Senado como en la plenaria de Senado. Y bueno, ya surtió todos los 4 debates, ya hoy el proyecto fue aprobado por el Congreso de la República y pasa a la sanción presidencial. Esperamos que el presidente en las próximas semanas sancione la ley que nosotros conocemos popularmente como, o se tuvo el conocimiento como Notaría Cero, Curaduría Cero, que es el que le da enfoque a este proceso de legalización. Ahora pues ya la gente en los medios y todos hablan de la ley Pinto porque fui el autor de la iniciativa,
y ponente de la misma, y entonces pues eso lo enorgullece a uno, pero esperemos que el presidente lo sancione, que ya pase a ser ley de la República y los municipios puedan empezar a darle cumplimiento a esta normatividad y se puedan cumplir el sueño de miles de familias en Colombia que están esperando tener su título de propiedad, y lo han esperado muchos, más de 50 años. Justamente, presidente, y ya para finalizar en Así Nacen las Leyes, ¿qué satisfacción le deja esto a nivel personal, haber presentado este proyecto, cumplir todo el trámite y llevarle este beneficio tan importante a cientos y miles de familias colombianas? Bueno, yo debo decir que yo he sido autor y coautor de muchos proyectos de ley, como el Acto Legislativo de la Paz, por ejemplo, Equilibrio de Poderes, proyectos muy importantes que han exilado para el gobierno en el tema también de la paz. Pero si hay un proyecto que le llena a uno de satisfacción es este es un proyecto de una gran envergadura social. La verdad es que soluciona un problema social muy álgido que tenemos nosotros en nuestras ciudades, en estos sectores populares que se levantaron precisamente siendo pobres en sectores y que hoy hay que hacerle inversión social y garantizarles sus títulos para poderlos incorporar al sistema político y social colombiano. No podemos dejarlo ir, presidente, sin primero felicitarlo y que nos cuente también cómo le fue en esta legislatura, cuál es el balance ya que termina esta legislatura como presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, ha sido un año bastante duro. Yo creo que una legislatura como esta no se había visto en muchos años. Aprobamos un compendio normativo bastante amplio, tal vez el más amplio desde la Constitución del año 91, en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, todos los acuerdos de implementación, adicionalmente a todos estos proyectos que son de iniciativa parlamentaria. No hemos tenido receso desde el 20 de julio que comenzamos hasta el día de hoy. Hemos trabajado de manera continua, de manera permanente. Ha sido un año inédito, ha sido una gran responsabilidad que nos correspondió. Es un momento histórico el que vivió el país durante este año. A mí me correspondió pues tener el honor de ser presidente en este momento tan difícil, pero creo que lo asumimos con toda la responsabilidad. El hecho de recibir una condecoración por parte del Senado de la República y las felicitaciones de todas las bancadas, incluidas las bancadas de oposición como el Centro Democrático, el Polo, el Verde, adicionalmente los partidos de la Unidad Nacional, pues nos hace terminar el año de manera muy grata, bastante motivados para seguir trabajando, y podemos decirle a los colombianos que cumplimos nuestra labor, cumplimos nuestra función. Y especialmente, pues no solamente para todos los colombianos, porque el trabajo del Congreso es nacional, pero yo creo que mis paisanos, los santanderianos, se deben sentir orgullosos de la labor que pudimos hacer, máximo cuando en la mesa directiva estábamos acompañados de otros 3 santanderianos más. Fue una mesa de mayoría santanderiana, y el éxito de este trabajo ha sido un trabajo en equipo con todos los congresistas. Muy bien, presidente, llegamos así al final de esta emisión de Así Nacen las Leyes. Fue realmente un honor contar hoy con su presencia. Es el presidente de la Cámara de Representantes, un abogado del Partido Liberal Santanderiano, doctor Miguel Ángel Pinto, quien obviamente nos contó sobre este interesante proyecto Notaría Cero, Curaduría Cero, que ya es ley de la República. Solamente falta la sanción presidencial, y de este balance positivo que hoy entrega la Cámara de Representantes a todos los colombianos. Un placer haberlo tenido aquí en Así Nacen las Leyes. A usted muchas gracias y un saludo a todos los colombianos. Muy bien, a ustedes también muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión del programa Así Nacen las Leyes. Hasta pronto.